¿Qué tal, amigos y amigas de EWTN? Es un gusto saludarlos de todo corazón desde aquí, desde Birmingham, Alabama. Este es su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y hoy día tenemos un tema muy importante. ¿Y por qué? Porque es un tema bastante conflictivo. No porque sea conflictivo en términos del diálogo nuestro con la sociedad o con los no creyentes. Es un tema que es conflictivo desde el punto de vista moral. Para nosotros es un tema que muchas veces nos conflictúa. Y me refiero al tema del voto católico. ¿Cómo tenemos que votar como católicos? Antes de entrar al tema, quiero, como siempre, agradecerles por sus correos electrónicos, por escribirnos a cara@ewtn.com. Quiero animarlos a seguirnos escribiendo, recordarles que las preguntas que son excesivamente puntuales normalmente las guardamos para esos cara a cara que dedicamos para hacer un poco lo que llamamos el cajón desastre, ¿no? O sea, donde hay un poco de todas las cosas. Recordarles también que nosotros no tenemos la capacidad de poder enviar material cuando nos piden envíenos material específicamente sobre estos temas. Los remito siempre al abundante material devocional, por ejemplo, y de contenido apologético que hay en la misma página de EWTN, cliqueando en español, ahí donde se puede ver el contenido, o la página de un servidor, la página de asiprensa.com. También quiero recordarles que todos los pedidos de oración que ustedes nos envían son escrupulosamente tenidos en cuenta. Ante todo, esta es una comunidad espiritual para servir a la iglesia y estamos unidos en la fe en el Señor de una forma muchísimo más estrecha que estas mismas señales de las nuevas tecnologías que nos permiten ingresar a sus hogares a través de su señal favorita de cable o a través de internet. Y en consecuencia sepan que todas estas peticiones nosotros las ponemos a los pies del Señor. A cambio, solamente les pedimos que ustedes tengan la generosidad y la bondad de orar por nosotros. Y también cuando les sea posible, porque es parte de la responsabilidad del católico, ayudar con su contribución económica al sustento de este apostolado. Para que este apostolado, que es un pequeño David que lucha contra colosales Goliat, para que tengan en cuenta ustedes, el presupuesto de un año de EWTN es menos que el presupuesto de un mes de la estación de transmisión secular menos rica, es decir, con menos presupuesto de los Estados Unidos. Ese es el abismo colosal que tenemos nosotros con los grandes medios de comunicación. Y estos medios de comunicación rara vez son amigables con la iglesia. Y por eso es que un apostolado como el de EWTN tenemos que aspirar no solamente a que sobreviva, a que siga viviendo, sino a que se expanda, a que llegue a más lugares. Y todo lo que puedan hacer ustedes, ya sea con su oración, ya sea con su contribución económica, ya sea promoviendo la transmisión de EWTN en los proveedores locales de cable o de señal satelital en sus propios países, por favor no dejen de hacerlo, porque es una manera de hacer presente el mensaje de Jesucristo en más hogares y en más ámbitos públicos. Todos salimos ganando cuando existe una mayor presencia de la información católica en el ámbito público, porque esa es el refuerzo aéreo, por utilizar una metáfora militar, que nosotros necesitamos en cada uno de nuestros países para nuestra propia lucha. Si más gente pudiera ver EWTN en sus propios países, nuestros combates culturales en el ámbito público, en el ámbito social, serían un poco más fáciles, porque habría más contenido, más doctrina y una mayor exposición de la gente que no entiende nuestros argumentos a una influencia positiva y evangelizadora como la es de EWTN. Así que les dejo esta preocupación y esta iniciativa en sus corazones para que ustedes piensen, reflexionen, la atesoren y descubran si están llamados a hacer más para que
los medios de comunicación católicos se hagan presentes y tengan una mayor presencia en un ámbito de batalla cultural en el que nos encontramos. Y precisamente en referencia a esa batalla cultural es que es importante en este programa referirme a una situación que preocupa siempre y cada vez más, lamentablemente, a los católicos, que es el momento del voto. Vivimos nosotros en sociedades que son democráticas con mayores o menores limitaciones, pero que son fundamentalmente regidas por el voto en lo que se refiere a la elección de las autoridades que nos van a gobernar. Y es importante señalar que cada vez se convierte en una decisión más difícil para el católico. Y por eso es que he querido abordar, sobre todo cuando estamos en pleno proceso electoral en el amado México, cuando estamos a puertas de las elecciones presidenciales primero en Venezuela, luego para la Asamblea Legislativa y los gobernadores en diciembre. En noviembre los hispanos vamos a tener un papel decisivo en elegir quién va a ser el próximo presidente en los Estados Unidos. Y sin embargo, esta verdad que hay que tener en cuenta sobre el voto católico y sobre cómo tenemos que pensar los católicos al momento de votar, es algo que no depende exclusivamente de estos momentos electorales, pero que ciertamente se nos agudiza en estos momentos electorales. Y por eso es que, inspirado, no en mi opinión, sino en la enseñanza de la doctrina social católica, explicar cómo debe votar un católico. Para comenzar con esto, tenemos que comprender que pensar sobre la votación y tomar una decisión sopesando es esencial para nosotros. ¿Por qué? Porque el voto es un acto moral. Esto es fundamental de entender. El voto es un acto moral. ¿Qué cosa significa que el voto sea un acto moral? Significa que, a diferencia de la manera como escojo los cereales que voy a tomar en el desayuno, por ejemplo, que son carentes de valencia moral, es decir, si yo escojo el cereal A sobre el cereal B, o escojo no tomar ninguno, o incluso mezclarlo como hacen los niños, ¿no?, que meten todos los cereales que le entren en el pocillo, o escoger, sí, como dirían nuestros hermanos colombianos, arepas de chocolo, o si las como de maíz. Ese no es un acto moral. Podemos escoger libremente y no va a pasar nada si escogemos uno o el otro, ¿no? El acto moral, en cambio, se caracteriza por lo siguiente. Un acto moral es aquel acto por el cual vamos a ser juzgados porque tiene consecuencias. Es decir, la opción que tomamos en ese acto va a tener consecuencias serias y el día del juicio vamos a ser juzgados por ellas. Y por eso, a diferencia de escoger si como el pan con una jalea de un sabor u otro, elegir a un gobernante, elegir a un presidente, elegir a nuestros representantes en los distintos estamentos del poder nacional o del poder local, tiene consecuencias morales. Muchas leyes, muchas vidas, la vida de la mayoría de nuestra población van a cambiar dramáticamente en base a esas opciones. Y por eso es que el católico, como acto moral, ¿debo hacer esto o no debo hacerlo?, es algo que tiene que sopesar. Y por eso vamos a ayudar a dar algunos criterios claros que nos propone la doctrina social de la Iglesia para saber cómo ejercer ese derecho y ese deber al voto como católicos. Comencemos por lo más fácil. Comencemos por cómo un católico no debe votar. Estas sí son las primeras cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta porque son las más fáciles de descartar. Aunque no sean fáciles desde el punto de vista emocional, sí son las más fáciles de comprender. ¿Cuáles son los criterios que el católico tiene que tener en cuenta al momento de votar? Los primeros son las cosas por las cuales, o las motivaciones por las cuales no debe impulsarse a votar. Las cosas por las que no se debe votar son las siguientes. El voto, en primer lugar, no puede ser
pasional. No puede ser motivado por vínculos ni puede ser motivado por beneficios personales y colectivos. Déjenme explicarle brevemente estos tres. El primer caso, pasional. ¿Qué cosa significa pasional? Significa que nosotros, antes de haber tomado una decisión racional, ya nos gusta un candidato o detestamos a otro, y eso es lo que determina nuestras elecciones. Hermanos, eso no está bien. Y la pasión, lamentablemente, es difícil combatirla. Muchas veces nosotros nos sentimos pasionalmente inclinados porque tenemos una simpatía por un partido político o por un gobernante similar al que tenemos por un equipo de fútbol o de béisbol o de lo que sea nuestro deporte favorito. Es una opción pasional. Cuando yo escogí al equipo que a mí me gustaba de niño en el campeonato del fútbol peruano, por ejemplo, previamente viviendo en Argentina en el campeonato del fútbol argentino, y no voy a decir cuáles son estos equipos porque obviamente los hinchas de los otros equipos van a dejar de gustarme. Esa es una decisión pasional y es normal. Nadie es menos católico porque es hincha de un partido, de un equipo X en la NBA, por ejemplo, o en la liga de béisbol, o en la de fútbol, o en la de fútbol americano aquí en los Estados Unidos. Pero este criterio no puede ser aplicado a la política y lamentablemente muchas veces existe una decisión pasional. A mí me gusta este candidato porque detesto a este otro, porque representa todo lo que yo detesto, muchas veces todo lo que yo detesto o todo con lo que yo simpatizo. Mi abuelo, mi papá y mi primo siempre han pertenecido a este grupo político o a este partido político y en consecuencia yo voy a seguirlo siendo. Ese tipo de criterios pasionales no son la manera para para tomar una decisión moral. Al final, después de meditar y de tomar una decisión moral, podemos terminar votando y podemos terminar concluyendo que el partido por el que debemos votar es aquel por el que simpatizamos. Pero un católico no debe tener lealtades políticas mayores que la lealtad a su propia fe. El segundo elemento que señalaba de la razón por la cual no debemos votar es que no debemos votar por vínculos. ¿Esto qué cosa significa? Mira, el papá de mi amigo es el candidato y en consecuencia yo voy a votar por él. Mira, este primo hermano mío está participando en las elecciones. Este conocido, este amigo mío está participando en las elecciones. Tú perfectamente puedes tener personas que tú conoces que están compitiendo por alguien. O resulta que este candidato en los Estados Unidos, por ejemplo, proviene del mismo país de donde yo provengo, proviene del mismo grupo, es un candidato hispano o es un candidato afroamericano o es un candidato idéntico a mí. No son los vínculos los que nos deben hacer votar por un candidato. Y en tercer lugar, lo que advertía es que no se pueden votar por vínculos, por beneficios personales o colectivos. ¿A qué me refiero? Bueno, este candidato o esta candidata es una persona que ha prometido que va a ayudar a mi sindicato, al sindicato que yo pertenezco, o al grupo laboral o al grupo étnico al que yo pertenezco. Hermano, lo que te tienes que preguntar es si es que ese candidato o esa candidata van a beneficiar al bien común. Ya vamos a entrar a ese tema. Porque el bien común es más que los bienes individuales. Entonces, yo de repente tengo un candidato que es un militante perteneciente a un sindicato, por ejemplo, a una unión laboral. Y el hecho de que yo pertenezca a ese mismo sindicato y suponga que porque él va a ser presidente yo me voy a ver beneficiado económicamente, ese no debe ser un criterio por el cual yo elijo. Ahora, si resulta que todos los otros candidatos son exactamente iguales, entonces ahí sí ese puede ser un factor decisivo. Pero esa no es la forma por la cual yo debo elegir por quién voto. Y en consecuencia, a mí me debe quedar absolutamente en claro esos criterios que yo debo aplicar, de los cuales me tengo que despojar. No son por esas razones por las que debo votar. Pero vamos ahora a la parte más compleja. La parte más compleja es las razones por las que yo sí debo votar.
¿Cómo se debe votar? Hay que entender que ante todo el voto católico es un voto racional y en conciencia, es decir, estos son los dos elementos que significan que sea racional y en conciencia. Racional es que tengo que pensar con la cabeza, y por eso he dicho, no puede ser emocional, no puede ser pasional, no puede ser relacionado a vínculos familiares, tengo que votar con la cabeza. Es decir, tengo que discernir, pensar, sopesar, discriminar. Y cuando digo que es racional y en conciencia, significa que ese proceso de discernimiento y razón y razonamiento tienen que estar inspirados por mis principios, por mis valores. Eso es lo que significa votar en conciencia. ¿Se acuerdan que decía al principio que el voto es un acto moral? Bueno, eso es lo que significa votar en conciencia. Significa que en conciencia es el mejor candidato. Y les digo directamente, hermanos, cuando uno vota racionalmente y en conciencia, no son pocas las ocasiones en las que tiene que votar sujetándose la nariz. Porque como vamos a ver más adelante, los católicos muchas veces nos encontramos, hoy más que muchas veces, la mayoría de los casos nos encontramos entre la espada y la pared, es decir, teniendo que escoger muchas veces entre un mal menor. Y ese es un tema que lamentablemente hay que tener en cuenta cuando tenemos que votar por un mal menor. Pero significa que tenemos que votar en conciencia, es decir, utilizando criterios, las categorías morales que la Iglesia nos proporciona a través de la doctrina social de la Iglesia. ¿Y qué es lo que la enseñanza de la Iglesia nos da sobre los criterios que debemos tener? Lo podemos resumir de la siguiente manera, es decir, cuáles son las razones por las cuales cuáles son los criterios que hay que tener para eliminar un candidato. Es decir, es más fácil si comenzamos así. Comencemos eliminando los candidatos por los cuales yo no puedo votar. Y las categorías los criterios que la Iglesia nos da se basan en los que se llaman los no negociables, es decir, aquellos puntos que son para los católicos no negociables porque implican una gravedad o una seriedad moral tales que no pueden hacer que un católico decida por ellos al momento de votar. Y estos son los no negociables. En primer lugar, el católico no puede votar por un partido o un candidato que propicie el aborto, la eutanasia o la manipulación de los embriones, porque todo esto significa básicamente atentar contra la vida humana. Un católico no puede votar a favor de un candidato que propone estas características. En segundo lugar, un católico no puede votar por un candidato que promueva la prostitución, las uniones homosexuales, la pornografía, el uso de drogas o cualquier otra cosa que vaya en contra del verdadero sentido de la vida humana, de la familia y del recto uso de la sexualidad. Existen candidatos, por ejemplo, que proponen reducir la edad de consentimiento sexual. Sí, los jóvenes tienen relaciones sexuales ahora que la edad de consentimiento sea 14 años. ¿Saben lo que eso significa? Significa que básicamente se está legalizando que un adulto pueda violar a un menor, pueda violar a una menor y salirse con la suya, presionando a que la persona diga que es sexo consensuado. Eso es algo que recientemente se ha tratado de legalizar en el Perú. Y curiosamente han sido las organizaciones feministas las que quieren aprobar el sexo consensuado cuando la violación de menores, de adolescentes, de mujeres adolescentes, es una epidemia en el Perú y en muchos otros países. Entonces, esto les da una idea de esa irracionalidad que significa votar por un candidato que promueve valores que van en contra del verdadero sentido de la familia y del matrimonio y de la sexualidad. En tercer lugar, el otro no negociable es que un católico no puede votar por un candidato o un partido que se oponga a la libertad religiosa y que niegue el derecho de los padres a educar a sus hijos. ¿Qué cosa significa que se oponga a la libertad religiosa? Miren, hermanos, como expliqué varios programas atrás, la libertad religiosa es más que la libertad de culto, y un partido que cree que solamente los católicos o en general los creyentes tienen derecho a vivir su fe exclusivamente en el templo y que los obispos, que los candidatos, que los católicos en general
y que incluso los políticos católicos no tienen más derechos que el de asistir a su propio templo, a su propia iglesia, a su propio culto o denominación, esa es una visión completamente contraria a la doctrina social de la Iglesia, porque la libertad religiosa, es decir, que los católicos salgamos al ámbito público a proclamar nuestros principios, a debatirlos, a que sean escuchados, a que sean decididos, es un derecho fundamental, es como el derecho a la vida, es uno de los derechos fundamentales. Y en consecuencia, un candidato que va a estarse a las patadas con la Iglesia y en general con las denominaciones religiosas, es un candidato que no va a hacerle bien al país. El otro criterio por el cual un católico no debe votar o tener en cuenta para no votar es el siguiente. Un católico no puede votar por un candidato que no le garantice con certeza moral que utilizará honestamente los bienes públicos. Y es decir, un católico que no está dispuesto a buscar el bien común, que es sospechoso de que se va a llenar los bolsillos, es un candidato extremadamente peligroso. Es un candidato que no va a construir una sociedad, no importa cuán rica sea la nación. Nosotros vemos que muchas naciones, los gobiernos locales o provinciales distribuyen el dinero de una manera tremendamente generosa, pero después de comerse la parte del león a través de sistemas de corrupción, ¿no? Y finalmente, en esta parte de por quién no puede votar un católico no puede votar por un partido, por un candidato que no se comprometa a promover la dignidad de la familia fundada en el matrimonio monogámico y que no esté dispuesto a combatir contra las distintas lacras sociales, contra la drogadicción, es decir, que no piense aprobar o legalizar las drogas, que no se oponga a legalizar cualquier otra forma, facilitar, por ejemplo, el acceso al alcohol de menores, es decir, cualquier cosa que contribuya a la descomposición de la sociedad. Pero ¿cuáles son por los candidatos por los cuales sí debemos votar? Vamos a verlos después de la pausa. Estamos en Cara a Cara, soy Alejandro Bermúdez. No se vayan, que ya volvemos. Estamos de vuelta con su programa Cara a Cara y estamos hablando de este tema complejo, complicado, moralmente desafiante para nosotros los católicos, que es el del voto católico, especialmente cuando en lo que queda de este año estamos en varios procesos electorales donde los católicos vamos a cumplir un papel fundamental, ¿no? Habíamos dicho que los católicos tenemos algunos criterios por los cuales que tenemos que tener en cuenta para no votar. No podemos elegir un determinado número de candidatos que tienen unas características muy específicas que los descalifican. Alguno medio cínico, y yo mismo lo estaría pensando, es más, yo lo estoy pensando hoy, pero al final entonces no nos queda votar por nadie, porque al final tendríamos que votar por un santo. No. Tenemos que comprender que existen criterios para elegir, pero veamos primero cuáles son los candidatos por los cuales sí debemos votar. Un católico sí debe votar, ante todo, por un candidato que dé ejemplo de virtudes humanas y cristianas. Es decir, una vez que ya hemos visto que pasa el examen de estas cosas que no deben tener, un candidato que está en lo fundamental de acuerdo con estos principios que hemos hablado del derecho a la vida, el matrimonio, la familia, el derecho de los padres, el derecho a la existencia de valores morales públicos defendidos a través de la ley, ¿no? Porque la ley tiene un poder pedagógico, es decir, enseña, y por eso es un tema al que no me voy a meter ahora a fondo,
Pero algún católico ha caído víctima de ese tema de que, oye, pero ¿por qué no legalizar las drogas? Porque la droga es ilegal, existen los carteles de la droga y existen los asesinatos, y porque la prostitución es ilegal, existe la trata de blancas. Entonces las cosas se deberían solucionar aprobando o legalizando estas cosas. La posición de la Iglesia es de total rechazo de eso. ¿Por qué? Porque uno de los papeles fundamentales de la ley es el papel pedagógico, es decir, de enseñanza. La ley enseña, la ley le dice a una sociedad lo que está bien y lo que está mal. En consecuencia, cuando uno le dice, bueno, yo no quiero que mi hijo sea un consumidor de cocaína, y tu hijo te va a decir, pero papá, la ley lo permite. ¿Se dan cuenta cómo la ley pública puede trágicamente minar el derecho de los padres a enseñar la verdad? Y por eso es que la ley, como decían los romanos, dura lex es lex. La ley, para ser ley, tiene que ser dura. Es decir, tiene que incluir castigo, porque hay una pedagogía de la ley, ¿no? La ley enseña. Una vez que hemos visto esto, como señalábamos, el primer criterio es que el candidato dé prueba de honestidad, de ser una persona que tiene virtudes humanas fundamentales, básicas, ¿no? El segundo criterio por el cual debemos votar por un candidato es que el candidato tenga un espíritu de servicio y que defienda la dignidad humana. Miren, en los candidatos hay que ver en qué medida estos candidatos de verdad entienden su posición política como un servicio a la sociedad. Y en consecuencia tienen también esta categoría fundamental de ser personas que están dispuestas a servir. Ustedes dirán, oye, pero todos los políticos son unos corruptos que quieren sacar ventaja. Hermanos, la mala experiencia de lo que significa la política en todas partes del mundo, incluso en países que políticamente funcionan aceptablemente bien, existe este cinismo frente a la corrupción de los candidatos y de los grandes políticos. Pero no hay que caer en la creencia de que todos son absolutamente corruptos. Esa es una sobregeneralización de una persona que ha perdido la esperanza sobre su capacidad de votar y que quiere renunciar al esfuerzo de discernir. Ya no quiere discernir. Pero decir, no, todos son corruptos, ya no creo en los políticos, estas generalizaciones son generalizaciones que no son lícitas y además no son realistas, no son verdaderas, son mentirosas, es una manera de engañarse. La gran mayoría de los candidatos que existen, la gran mayoría de los políticos que conocemos, son por lo menos sospechosos o dudosamente generosos en su espíritu de servicio. Probablemente sí, pero eso no significa que no son todos, y eso significa además que si están ahí es porque nosotros los hemos puesto con nuestro voto, porque no hemos discernido, y en consecuencia la solución no es que sigamos sin discernir, es que cambiemos la manera como nosotros votamos, sino por dónde va a comenzar la reforma, si no es eligiendo candidatos distintos. En tercer lugar, como decíamos, el otro tema fundamental es que el candidato tenga cualidades de gobierno para ser una persona justa y eficaz. Justa, queremos decir, personas que de verdad tengan el sentido de la justicia. Recuerden ustedes que la justicia, el hecho de ser justo, es una virtud cardinal. Una persona que al juzgar entre una cosa y otra va a ser como Salomón, es decir, una cierta sabiduría y una cierta prudencia para decir, bueno, esto es lo correcto. Así vamos a encontrar una solución en la que se respete la mayor cantidad de los intereses que están en juego aquí, en el buen sentido, ¿no? Y aquí tenemos que entender que a la hora de elegir debemos combinar, en consecuencia, estos distintos elementos. Combinar el hecho de que el candidato tenga las doctrinas y los principios correctos y al mismo tiempo tenga las características personales, individuales, que lo hagan una persona virtuosa. Ahora, una persona que tenga virtudes personales y al mismo tiempo virtudes cívicas, es decir, que sea una persona que actúa con justicia, que actúa con prudencia, que actúa con sentido común,
Estas características son sumamente importantes, pero vamos a ver cómo se aplican en la práctica, porque acá está la parte difícil. Yo sé que muchísimos católicos que se toman en serio su fe al momento de votar realmente agonizan para poder votar. Yo encuentro, sobre todo habiendo participado en varios procesos electorales en mi vida como elector, como votante, yo encuentro que es sumamente difícil realmente encontrar la forma de votar en base a principios. Y creo que esa votación en base a principios, sin embargo, no es imposible. Y aquí es donde viene la parte compleja. Todos estos principios que he expuesto, que se basan en la doctrina social de la Iglesia, y si alguien me pregunta, Alejandro, ¿en qué documento de la doctrina social de la Iglesia? En todos. Pero si alguien quiere tomarse el esfuerzo, el Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz del Vaticano ha publicado un compendio de doctrina social. Es decir, que concentra de una manera parecida a un diccionario, es decir, de una manera temática, todas las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia. Ahora, el que cree que la palabra compendio significa que es un documento pequeño se engaña, es un tremendo volumen, ¿no? Pero para una persona que necesita consultar, porque no es un libro para leer de cabo a rabo, digamos, no es un libro, no es una novela, pero sí es un documento de consulta, como nosotros tenemos el diccionario o una enciclopedia. Pocas personas se leen la enciclopedia de cabo a rabo, ¿no? Lo que hacemos es tomar estos textos y consultarlos allí cuando queremos ilustrarnos sobre el tema, un tema específico. En este caso, el del voto católico, yo he resumido estos principios que están en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Por si acaso, si alguno pregunta, Alejandro, ¿de dónde has sacado estos principios? Los he sacado directamente de allí, no son mi imaginación o la recomendación hecha por la guía de Alejandro Bermúdez para la votación. Eso no le interesa a nadie. Lo que interesa es lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia a través de este magisterio acumulado desde el punto de vista magisterial, porque la tradición social católica es muchísimo más vieja, pero cuando hablamos específicamente del magisterio, es decir, de la enseñanza pontificia, estamos hablando nosotros desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII y las consecutivas encíclicas sociales o documentos que han tenido impacto, documentos del Vaticano, de la Santa Sede, que han tenido impacto en este tema social. Pero veamos cómo se aplican estos criterios. Una vez que la Iglesia nos ha dado los criterios, cómo se aplican. Y acá viene la parte difícil. Y para esto quisiera señalar que dentro de la aparente o real complejidad de elegir un candidato o candidatos, porque recuerden que los católicos participamos no solamente en la elección de un presidente, escogemos no siempre al mismo tiempo, pero escogemos autoridades locales, autoridades regionales, autoridades para el Senado, para la Cámara de Diputados. En algunos países, como por ejemplo el Perú o Venezuela, existe una autoridad unificada que es la Asamblea Legislativa o el Congreso en el Perú, donde no existen dos cámaras, es decir, un poder legislativo que no es bicameral, pero como sea, elegimos otro tipo de autoridades que también tienen un papel significativo en el gobierno de nuestras vidas y el gobierno de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, no todo tiene que ser limitado a la elección presidencial, aunque sea probablemente la decisión más importante, ¿no? Pero aquí es donde es importante señalar que la Iglesia no nos obliga a que nosotros tengamos, hagamos una fórmula complicadísima con todos estos criterios. No, no. Nos pide que ejerzamos una virtud específica, que es la virtud de la prudencia. Y aquí es donde quiero convocar al gran coloso de la teología católica, Santo Tomás de Aquino. Este gran santo, Santo Tomás de Aquino, la mente más brillante probablemente en la teología católica, este santo dominico, el que nos dejó como legado la Suma Teológica, la Suma contra Gentiles, además de múltiples obras colosales de comentarios de los evangelios y comentarios de
todos los libros de la Biblia, la colección de comentarios que es la Aurea Catena o la Catena Áurea. Es decir, uno de que pese a su muerte temprana, nos dejó la producción teológica más titánica, digamos, de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino tenía una frase muy importante que creo yo que vale la pena tener en cuenta en el momento de hacer nuestra decisión de cómo votar. Santo Tomás de Aquino decía lo siguiente: que los santos recen por nosotros, que los sabios nos eduquen y que los prudentes nos gobiernen. ¿Por qué decía esto Santo Tomás de Aquino? Cualquiera diría, oye, pero Santo Tomás de Aquino es un santo, el santo de la Eucaristía. Recuerden ustedes que Santo Tomás de Aquino es el santo que convence al Papa de establecer la fiesta del Santísimo Sacramento, un hombre profundamente espiritual. Es el que el Papa le dice, perfecto, yo establezco la fiesta del Corpus, ¿no? La fiesta del Santísimo, del Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor, la fiesta de Corpus Christi. Si tú compones los himnos para cantar en esa fiesta y el famoso Pange Lingua o el Tantum Ergum, ese que cantamos Tantum Ergo Sacramento, son composiciones de Santo Tomás de Aquino. O sea que estamos hablando de un hombre de unas cualidades místicas enormes y de un aprecio de la santidad increíbles. Sin embargo, tiene una frase tan potente como esta: que los santos recen por nosotros, que los sabios nos eduquen y que los prudentes nos gobiernen. Es decir, básicamente nos está diciendo que en el proceso electoral, tanto la persona como que gobierna, como los que lo elegimos, tenemos que ejercer esta virtud de la prudencia. ¿Cuál es la característica de la virtud de la prudencia? Y Santo Tomás de Aquino nos la describe. La prudencia es aquella virtud, dice Santo Tomás de Aquino, que regula el uso de las otras virtudes. Esto puede parecer un juego de palabras, no lo es. Síganme, hermanitos, síganme. La virtud de la prudencia es aquella que regula el uso y la ocasión de las demás virtudes. ¿Esto qué cosa significa? ¿La valentía es una virtud? Sí. Pero cuando nosotros somos valientes en una ocasión en que lo único que hacemos es arriesgar nuestra vida o de los otros, ese es un momento errado de ejercer esa virtud, ¿no? El silencio y la discreción es una virtud. Pero cuando nos quedamos callados o somos discretos cuando tendríamos que hablar, no estamos aplicando esa virtud correctamente. Muchas personas me dicen, sí, Jesús nos pide que seamos caritativos y que no tengamos y que no entremos en conflicto. No, Señor, Jesús no tuvo ningún problema en ir y volcar las mesas de los mercaderes del templo. ¿Eso qué cosa tiene de apacible o de pacífico? No tiene nada. Pero justamente la virtud de la prudencia es la que nos dice cuándo debemos volcar las mesas de los mercaderes del templo y cuándo debemos ser, como Jesús, mansos y humildes hasta la crucifixión. La virtud de la prudencia, en consecuencia, es la que regula cuándo debemos utilizar esas virtudes. Y un gobernante tiene que ser capaz de saber cómo utilizar el sentido común para poder gobernar en base a este reglamento, este principio. Otra forma como Santo Tomás de Aquino definía la prudencia es, dice, la virtud del justum medium, es decir, del medio justo, del justo medio, ¿no? Del medio, decir, de la mitad. Esto no significa, por si acaso, componenda. Bueno, vamos a encontrar un lugar intermedio entre el bien y el mal. Esa no es la prudencia. Pero la prudencia dice, ¿cómo equilibramos, por ejemplo, la valentía con el correcto sentido de oportunidad? Cuando no somos excesivamente agresivos o violentos, o cuando somos exageradamente prudentes en el sentido de la prudencia de la carne, callados, taimados, silenciosos. El medio justo, ahí donde las distintas virtudes encuentran su equilibrio. Ese es lo que no solamente deseamos de nuestros políticos, sino que sobre todo es la prudencia que tenemos que
es la virtud que tenemos que aplicar en el momento de elegir un candidato, la prudencia. Entonces, aquí es donde vienen las dificultades del mundo real, porque varios de ustedes, conociendo el escenario político que conozco, hay países donde hay algunos partidos políticos que son desastrosos en su ideología, pero resulta que tiene candidatos que pueden ser más valiosos que otros partidos que dicen responder a nuestros valores, especialmente con los partidos que se proclaman cristianos, como vamos a ver, ¿no? Entonces, bajemos a la realidad política de nuestros propios países, donde no es la misma, es distinta en las diferentes circunstancias, y es importante recordar esto, no es la misma, pero es importante recordar que nosotros nos encontramos con algunas circunstancias complicadas habituales. ¿Cuáles son estas circunstancias? En primer lugar, la falta de un candidato ideal. Es decir, que muchas veces nos encontramos ante la situación de tener que escoger por el mal menor o por el voto de protesta. ¿Esto qué cosa significa? En muchas ocasiones, es más, creo yo, en la gran mayoría de ocasiones, nosotros no tenemos el candidato ideal. Si pensamos en las elecciones que se vienen, por ejemplo, yo no puedo pensar en un candidato que podamos decir, este es el candidato modelo, este es el candidato perfecto, sin ninguna duda, este es el candidato por el que tiene que votar un católico. Lamentablemente no es así. Y en algunos procesos electorales, los candidatos son tan igualmente malos para efectos del bien público y de la cosa pública, que probablemente la decisión que pueda tener un católico es el voto de protesta, es de votar lo que se conoce como el voto viciado, ejercer su derecho a voto, pero decir no creo en nadie, y organizarse en algunas ocasiones para que este voto sea así, teniendo en cuenta que este voto de protesta es precisamente de protesta. Para que quede en claro, con un número significativo de votantes, que nosotros no creemos ni queremos que quede registrado como aval nuestro voto por algún candidato. ¿Para qué? Para que sea cual sea el candidato que es elegido, sepa que existe un número significativo de la población que no cree en él como candidato, sea el que gane. No estoy diciendo que esa es la situación ideal, es la situación extrema, pero esa situación extrema es una situación moralmente legítima para el católico. Pero el católico debería, ejerciendo precisamente la virtud de la prudencia, tratar de evitar esta situación maximalista. Hay que comprender que no existen los candidatos ideales y en consecuencia hay que ver cómo hacemos cuando existe la posibilidad de que votemos por el que es el menos malo. Un ejercicio, una vez más, hecha no por fobias y filías, por lo que me gusta o lo que rechazo, de este candidato que también habla, que también se dirige a nosotros. Ya mencioné desde el comienzo las cosas por las que no debemos votar, pero obviamente tenemos que comprender que rara vez existe el candidato ideal. Otro escenario que encontramos en nuestros países, en la mayoría de nuestros países, es que también nosotros nos encontramos con una enorme falta de claridad doctrinal que nos impone la necesidad de conocer cada candidato. Explico esto. ¿Qué cosa significa, hermanitos? En muchos de nuestros países, los partidos políticos se forman por razones puramente oportunistas. Muchas veces se forma un partido llamado de oposición. Un partido se puede llamar de oposición para tratar de entender qué es la alternativa a la autoridad gobernante. Se puede formar una coalición. Pero eso no significa que eso realmente represente una doctrina. Nosotros tenemos que ver qué cosa es lo que sostiene ese grupo de oposición. En otros de nuestros países se forman conglomerados con cualquier nombre por razones puramente electorales, ¿no? Y en nuestros países muchas veces existen grupos electorales que se llaman el Frente de la Defensa de los perritos con 3 colas,
por decir algo que suene ridículo, pero en los partidos, en los momentos electorales comienzan a surgir estos partidos de personas que quieren ser elegidos presidente o quieren un puesto o quieren un lugar en el gobierno, ¿no? Y como senadores, como diputados, como gobernadores, como representantes estatales o regionales. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que, lamentablemente, para nosotros los católicos, estas organizaciones o estos conglomerados oportunistas desde el punto de vista político no nos dan ninguna idea de por quién estamos votando. ¿Y por qué? Porque son partidos que se han creado instantáneamente y no tienen una postura doctrinal o moral. No tienen una declaración de principios, no tienen un programa de gobierno. Y justamente no quieren tenerlo porque quieren ganar. Entonces quieren tratar de decirle a cada grupo que ellos van a hacer lo que el grupo está esperando. Entonces, cuando hablan a un grupo de feministas, le van a decir, sí, vamos a defender los derechos sexuales y reproductivos, una palabra, digamos, código para decir básicamente aborto, ¿no? Otros van a decir, no, nosotros vamos a, cuando se reúnen con los católicos, con nosotros van a decir, sí, yo soy un gran católico, soy una persona devota, y salen haciendo el rosario y con estampitas en la otra mano. Y nosotros sabemos que no conocemos qué es lo que realmente piensan. Y el antídoto a ese problema, hermanitos, es el que tenemos que conocer la postura de los candidatos. Y por eso es que páginas web como votocatólico.org, por ejemplo, nos ofrecen los perfiles de los candidatos políticos en ese momento electoral determinado. Pero los católicos deberíamos organizarnos en cada uno de nuestros países para hacer conocer quiénes son los candidatos. Yo sé que, por ejemplo, un grupo de mexicanos hacen eso con México. Sé que lo hacen también con Estados Unidos y nos dicen, mira, el candidato de este lugar, nosotros sabemos que estos son buenos candidatos pro vida, sin importar de qué partido político son, y estos son candidatos pro aborto, estos son candidatos a favor de la libertad religiosa, estos son candidatos contrarios a la libertad religiosa. Y es importante que nosotros nos informemos y que informemos. Si tú eres un católico o una católica que tiene conocimiento de cuál es la postura de un candidato, honestamente lo sabes, dalo a conocer, comunícalo. Hoy en día tenemos redes sociales, tenemos perfiles y podemos hacer una campaña realmente valiosísima en ese aspecto de informar a otros por qué candidatos vale la pena votar o qué candidatos debemos evitar a toda costa, aunque tengan una enorme campaña publicitaria. Hoy en día las redes sociales, hoy en día las nuevas tecnologías nos proporcionan esa capacidad de informar y de mantenernos informados. El otro punto de las complicaciones habituales que nosotros encontramos es la falta de lealtad a los principios partidarios. Y acá me refiero especialmente a los partidos que llevan el nombre de cristianos. En algunos países, a diferencia de lo que sucede en aquellos donde existen conglomerados electorales que se forman instantáneamente, existen partidos tradicionales y existen partidos que supuestamente tienen una postura. Pienso, por ejemplo, en lo que sostiene el partido peronista o el partido radical en Argentina. Pienso en la democracia cristiana en Chile. Pienso en el Partido Revolucionario Institucional o el PAN en México. Y aquí estoy hablando de partidos constituidos que tienen una historia y una tradición y supuestamente una defensa doctrinal. Lamentablemente ha ido creciendo muchísimo en estos partidos que tienen una identidad conocida y en consecuencia un católico puede decir, esta es la propuesta, la postura doctrinal, ideológica de este partido. En el Perú, por ejemplo, el Partido Aprista Peruano, para señalar alguno, son partidos que tienen una larga tradición. Lamentablemente, hoy en día ya no existe una claridad doctrinal en esos partidos. Y hoy en día necesitamos saber quiénes son los candidatos. Y lamentablemente en muchos partidos
que se reclaman de tradición católica o de tradición cristiana y que en algunos casos llevan el nombre de cristiano, como por ejemplo los partidos que se llaman democracia cristiana, que existen en muchos de nuestros países, esos países se han convertido en plataforma política para candidatos que quieren llegar a ser presidentes. Son candidatos jóvenes, son candidatos pragmáticos, son candidatos que desconocen completamente la doctrina social de la Iglesia. No les interesa, encontraron ese como un vehículo expeditivo para llegar a la plataforma política y en consecuencia ya no podemos confiar en esos partidos. Hay una total deslealtad o pulverización de la doctrina. Esto funciona para bien y para mal. Existen partidos que podrían ser tradicionalmente distantes o distintos de la fe, donde hay personas católicas que han logrado penetrar el sistema y que en consecuencia se convierten en candidatos potenciales. Una vez más, esto nos obliga a los católicos a hacer un discernimiento. Un discernimiento que no es fácil, y quiero utilizar aquí una figura que nos puede ayudar a tratar de entender cómo se trata esto, ¿no? Quería conseguir uno físicamente porque, como ustedes saben, me gusta a mí ser bastante gráfico, lo más gráfico posible, ¿no? Pero no logré encontrarlos porque esto se trata de un juego de rompecabezas ya bastante antiguo, de otra generación. Pero muchos de ustedes se acordarán del famoso cubo mágico o el cubo Rubik, como se le llamaba, por el apellido de quien lo inventó. ¿Se acuerdan esos cubos que giraban en ambas direcciones, ¿no? Podíamos hacerlo girar horizontalmente, verticalmente, y como todo cubo tiene 6 lados, y lo que había que tratar de hacer es poner cada uno de los cuadraditos de 16 cubitos en cada lado que fueran exactamente del mismo color en cada uno de los lados. Entonces venían todos los colores mezclados y nosotros tendríamos que hacer el esfuerzo de ir moviendo los distintos lados para tratar de coincidir y dejar el cubo con todos los lados del mismo color. Cuando el cubo más complicado, más enredado estaba, más difícil era, porque cuando tratábamos de completar un color, resulta que estábamos afectando a otro de los lados. Más o menos ese es el esfuerzo que hoy en día tiene que hacer un católico. Un católico tiene que ir viendo todos los distintos componentes que están en juego, ¿no? Este candidato dice las cosas correctas, pero veamos el otro lado. ¿Es también un candidato moral que tiene una tradición de ser una persona moralmente confiable? Este candidato tiene una buena propuesta social y económica, pero ¿cómo está por este lado? Por este lado está en lo correcto, en los principios morales que son fundamentales a favor de la vida, de la familia y del matrimonio. Y en consecuencia, nosotros tenemos que comprender que es difícil, se requerían de personas muy hábiles para lograr completar el cubo perfecto. Y lamentablemente es difícil que nosotros encontremos un candidato que tenga todos sus lados perfectamente alineados. Y en consecuencia, ahí es donde los católicos tenemos que entender que muchas veces tenemos que votar por el mayor bien atenible, es decir, el mayor bien que se pueda obtener y que no siempre va a ser los lados totalmente perfectos de este cubo, los 6 lados del cubo. Pero tenemos que escoger por los candidatos que más van a parecerse al cubo perfectamente ordenado e integrado. Si nosotros logramos eso, si nosotros logramos representar el mejor gráfico organizado de la mejor forma, de la mejor manera, de esa manera nosotros de esa forma vamos a acercarnos al voto ideal. Pero no podemos renunciar a este esfuerzo de asegurarnos que no votamos por razones pasionales o de conveniencia, que nos aseguramos que los candidatos por los que votamos no son enemigos de estos principios fundamentales que forman parte de los no negociables de la doctrina de la Iglesia. Y en tercer lugar, que estos candidatos pueden ser identificados personalmente. Ejercer y vivir la democracia en una época tan compleja como esta es más difícil porque ha habido una pulverización de los contenidos.
Y hay tantos problemas en discusión que es difícil encontrar un candidato que sea lo más perfecto o que sea perfecto en todo. Pero por otro lado existen, como decía, medios sociales, redes sociales que nos permiten a los católicos informar en los candidatos en los que podemos confiar y también mantenernos informados en los candidatos. Y en consecuencia, si nosotros no nos podemos hacer una idea de cuál es el mejor candidato a nivel político presidencial, sí tenemos una enorme responsabilidad en las políticas locales. Votemos como católicos, tengamos un papel de intervención en el futuro de nuestra sociedad, organicémonos mejor, comuniquémonos bien, porque si nosotros no ejercemos nuestro voto, después no vamos a poder votarnos, no vamos a poder quejarnos de los candidatos por los cuales hemos votado. Así que les deseo los mejores criterios para una elección. Hasta la próxima con Cara a Cara. El Señor los bendiga y ya nos vemos.